Bienvenidos una vez más a su canal de Carmen y Más y a su sección de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy tenemos otro tema interesante para cada uno de ustedes. Recuerden que si aún no se han suscrito a este de Carmen y Más, que es su canal, este es el momento para hacerlo. Aquí debajo está el botón de suscripción para que también le dan a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así es que vamos a orar y vamos a tratar hoy el tema titulado La norma de vida del cristiano. Pues oremos. Excelso Dios y Padre de amor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes en este momento con este estudio que vamos a llevar a cabo. Danos entendimiento, que podamos comprenderlo bien y que más que esto podamos ponerlo en práctica para tu gloria y tu honra. Bendice cada uno de los amigos y amigas que están en estos momentos mirando este video. Así es que te pedimos, Señor, que tú le bendigas en sus planes que tienen, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, por donde quiera que anden, que tu amor, tu paz y tu perdón pueda ser con cada uno de ellos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, entonces vamos a comenzar en este día con la norma de vida del cristiano y nos vamos a ir de inmediato a Santiago 2, 8 al 12. Vamos a ir ahí porque ahí nos va a hablar de 3 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Veamos qué nos dice. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nos sigue diciendo en el 10, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, es culpable de todos. Y nos dice el 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Y nos dice el 12, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, a esa ley de los 10 mandamientos, la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago le llama la ley de la libertad. Pero vamos a ver esos 3 puntos que están ahí. Primero, Santiago está hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos, porque en el versículo 11 cita el séptimo y el sexto y el séptimo de los mandamientos. Segundo, estos versículos demuestran que los 10 mandamientos no fueron abolidos en la cruz. Claro que no. 15 años después de la muerte de Jesús, Santiago declara que el que ofende o transgrede de un mandamiento de esto es hecho culpable de todos, según lo vemos ahí en este libro de Santiago. También, en tercer lugar, si los cristianos estuvieran exentos de obedecer el 4º mandamiento, como es el gran problema que siempre es con el sábado, el problema de los mandamientos, entonces podría este mandamiento ser desobedecido y el transgresor sería sin culpa. Pero Santiago 2.10 nos dice que cualquiera que desobedece uno de los 10 mandamientos ya es transgresor. Entonces, si le ponemos atención aquí a estos puntos que nos habla aquí en Santiago 2, 8 al 12, nos damos cuenta que todavía la ley de los 10 mandamientos, que es la ley real, está en vigencia. Tenemos un Dios que es un Dios de orden. En el antiguo Israel habían muchas leyes que nos hablaban de algunos sábados, ¿sí? Que eran sábados que eran festivos. Se le llamaba sábado porque eran días en los cuales el pueblo también tenía que descansar. Claro que sí. Y por eso se le llamaban sábados, la fiesta de los sábados y así sucesivamente. Habían bastantes fiestas y nosotros tenemos que tratar
de ver cuál es la diferencia entre esos sábados que menciona la Biblia y el sábado del cuarto mandamiento. Ese sábado que se encuentra ahí, en la ley de Dios, en esa ley que es inmutable. A través de este estudio nos vamos a ir dando cuenta de que todavía hoy en día la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, está en vigencia. Y nos hemos dado cuenta ahora en este estudio que nos dice Santiago que el que ofende en uno de los mandamientos es culpable de todo. Que si yo, por ejemplo, cometo adulterio, eso es como si yo matara, como si yo robara, como si yo violara el sábado, como si yo hiciera cualquiera, como si yo violara cualquiera de uno de estos puntos que se encuentran en la Santa Ley de Dios. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que tengo que ser cuidadosa a la hora de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no me engañe, porque la Biblia es muy amplia, pero tú y yo tenemos que ser escudriñadores. Entonces, si vemos cómo se expresa el apóstol Juan aquí en 1 de Juan 3:4, hablándonos acerca de este punto, nos dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, la desobediencia a uno de los mandamientos es transgredir totalmente lo que es la ley de Dios. Vemos que lo está diciendo aquí en el Nuevo Testamento. Algunos no creen que todavía los 10 mandamientos están en vigencia porque no se han paseado por el Nuevo Testamento a mirar qué nos dice el Señor acerca de estos 10 mandamientos. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. ¿Cómo reafirma la palabra de Dios la permanencia de los 10 mandamientos? Si nos vamos al Salmo 111, 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son fieles y justas, confiables son todos sus mandamientos, permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Qué hermoso habla aquí el salmista acerca de lo que son los mandamientos. Dice que permanecen firmes eternamente y para siempre. Pero ¿qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de lo que son los mandamientos? Vamos a ver. ¿Cambiará Dios en algún momento alguno de los 10 mandamientos? Eso es otra pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Ustedes creen que el Señor va a quitar esa ley que nos dice cómo tú y yo andar en esta vida de manera correcta? ¿Tú crees que Dios la va a quitar? Vamos a ver si en algún momento el Señor lo va a hacer. Nos dice aquí en el Salmo 89, 34: no violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mi boca. Sí, el Señor no se muda. El Señor es perfecto y cuando Él nos dice algo es porque Él sabe que es conveniente para nosotros como sus hijos. El Señor en esta tierra nos está preparando para tú y yo vivir en el reino de los cielos. Y ahí hay leyes que tú y yo tenemos que cumplir y tenemos que aprender a cumplirlas desde aquí, tratar de vivir conforme a como Dios manda. Entonces, no violaré mi pacto. Nos dice también aquí en Deuteronomios 9:15, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Nos sigue diciendo, ¿te das cuenta que nos habla de la ley de no violar? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, el Señor nos sigue hablando acerca de esto. Pero, ¿hubo en el pasado histórico de Israel alguna ley que haya sido cambiada o abolida por Dios? Claro que sí. Si tú te vas a Colosenses 2, 14 al 17, el Señor te está hablando ahí acerca de lo que es la ley ceremonial. O sea, esa ley que era un ritual que se hacía donde las personas traían un cabrito, traían un animalito para ser sacrificado, para que sus pecados fueran perdonados. Pero ¿qué sucede? Al morir el Señor Jesucristo, el mismo día que muere Jesucristo, que es el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo, ese mismo día, hasta ahí llegó esa ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque en el momento, cuando Jesús está muriendo a la hora del sacrificio, se le cae el cuchillo al sacerdote
y podemos ver cómo las cortinas del templo se parten en dos, medio a medio, y se abren y se parten en dos, como una muestra de que ya hasta ahí fue esa ley, de esa ceremonia, de esos rituales que apuntaban a lo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Jesucristo. Al morir Jesucristo, en ese momento, hasta ahí, esa fue la señal. Cuando el Señor dijo consumado es, hasta ahí llegó esa ley ritual. Pero eso no tiene que ver nada con la ley de los 10 mandamientos, que son la norma de vida, que son para que tú y yo andemos correctamente en este mundo. Pero vamos a ver qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de lo que es la ley de Dios y lo que es la norma de vida del cristiano. ¿Nos exime la gracia redentora de Cristo de observar alguno de los mandamientos? Si quieres saber esto, no te pierdas la segunda parte de este estudio. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima entrega. Así es que recuerda compartirlo para que otros aprovechen y aprendamos más acerca de lo que es la norma de vida del cristiano. Bendiciones para ti. Nos vemos en la próxima.